Moisés y el mar que se abrió. La huida bajo el sol del desierto. El sol del desierto caía como fuego sobre las arenas doradas. Miles de pies levantaban polvo mientras el pueblo de Israel avanzaba entre gritos, risas nerviosas y el sonido de carretas chirriantes. Niños pequeños se aferraban a las manos de sus madres, ancianos caminaban apoyados en bastones, mirando hacia atrás con preocupación. Delante de todos caminaba Moisés, con su túnica gastada por el viaje y su bastón en la mano. Su mirada estaba fija en el horizonte, donde el aire temblaba por el calor. Sabía que detrás de ellos, el faraón había cambiado de opinión. El rugido de los carros egipcios resonaba en la distancia como truenos que crecían cada vez más. ¡Rápido! ¡Sigan adelante!, gritó Aarón, su hermano, tratando de mantener la calma. El pueblo obedecía, pero el miedo comenzaba a crecer como una sombra. De repente, una niña tiró del manto de Moisés. ¿Nos alcanzarán, Señor?, preguntó con ojos grandes y asustados. Moisés sonrió con ternura y se inclinó. No temas, pequeña, el Señor no nos ha traído hasta aquí para dejarnos solos. El viento empezó a soplar con fuerza, nubes oscuras se levantaban al norte y el olor a mar salado llenó el aire. Frente a ellos, entre montañas de roca y arena, se extendía el mar rojo, inmenso, azul profundo, bloqueando el paso. Detrás de ellos, el polvo del ejército egipcio ya se podía ver elevándose en el horizonte. El pueblo se detuvo confundido y temeroso. Moisés levantó la vista al cielo, cerró los ojos y susurró: «Señor, ¿qué debo hacer ahora?». El rugido de los caballos se acercaba, el mar brillaba como un espejo de fuego bajo el sol, y el destino de un pueblo entero estaba por decidirse. Crecía como un trueno que hacía temblar el corazón del pueblo. En la cima de una colina, Moisés miró hacia atrás y lo vio. El ejército de Faraón. Carros dorados, lanzas brillantes, estandartes ondeando con furia. Los soldados egipcios avanzaban como una ola imparable, gritando con fuerza mientras el sol se reflejaba en sus armaduras. Las familias israelitas comenzaron a gritar: «¡Nos alcanzarán! ¡Estamos atrapados!». «Para esto nos sacaste de Egipto, Moisés», clamó un hombre desesperado. «Era mejor morir siendo esclavos que aquí, en el desierto». Moisés respiró profundamente. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos no mostraban miedo. Miró al cielo, donde el viento se tornaba más fuerte, como si el mismo aire esperara la voz de Dios. A su lado, Aarón murmuró: «Hermano, el mar está delante y los enemigos detrás. ¿Qué haremos?». Moisés apretó su bastón y respondió con firmeza: «No teman, el Señor peleará por nosotros. Solo manténganse firmes y confíen». En ese momento, una nube oscura descendió del cielo, posándose entre el pueblo de Israel y el ejército egipcio. El día se volvió noche para los enemigos, pero para el pueblo de Dios, una luz dorada iluminó el campamento. El mar rugía frente a ellos, como si respondiera a un llamado invisible. Moisés sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, una voz interior que susurraba: «Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar». Moisés levantó lentamente su bastón mientras el viento soplaba con más fuerza, haciendo vibrar las carpas y levantar las aguas. Los niños se abrazaban a sus madres, los hombres miraban con esperanza. El cielo se iluminó con un relámpago y el mar comenzó a moverse. El viento de Dios. El aire se volvió pesado. Un silencio extraño cayó sobre el campamento, como si el mundo entero contuviera la respiración. Moisés se paró frente al mar, su bastón levantado hacia el cielo. Sus cabellos y su manto ondearan con el viento creciente. Los relámpagos surcaban el firmamento y el sonido del trueno se mezclaba con el rugido de las olas. Entonces, una ráfaga de viento poderoso y constante comenzó a soplar desde el oriente. Era un viento diferente.
no traía arena ni polvo, sino fuerza y propósito. El mar, que momentos antes se alzaba como un muro indomable, empezó a retroceder. El pueblo observaba asombrado. Los niños señalaban con los ojos brillantes, los ancianos caían de rodillas. «¡El mar se está moviendo!», gritó una mujer. «¡Es imposible!», dijo otro hombre con la voz temblorosa. Pero Moisés sabía que no era imposible. Era el poder de Dios respondiendo a su llamado. El viento se volvió más fuerte, soplando toda la noche. Las aguas se agitaban, giraban y finalmente se dividieron. Ante los ojos del pueblo, el mar se abrió en dos columnas gigantescas. Las olas se alzaban a cada lado como muros de cristal, y entre ellas apareció un camino seco, iluminado por una luz dorada que descendía del cielo. El pueblo no podía creerlo. El agua reflejaba el resplandor del fuego divino, y los peces nadaban dentro de las paredes líquidas como si fueran parte de un sueño. Moisés bajó lentamente su bastón y miró hacia atrás. Su voz resonó con firmeza, mezclada con el rugido del viento. El Señor ha abierto camino para su pueblo. Adelante, Israel. Caminen hacia su libertad. El pueblo comenzó a moverse. Primero los más valientes, luego las familias, los ancianos, los niños. Uno por uno, entraron en medio del mar abierto, guiados por la fe y la promesa. El camino entre muros de agua. El viento seguía soplando, firme y constante, como si el mismo cielo empujara al pueblo hacia adelante. Ante ellos, el mar se alzaba a ambos lados, dos muros gigantes de agua cristalina, donde peces de colores nadaban entre la espuma suspendida. Cada paso resonaba sobre el suelo húmedo, cubierto por luz dorada que caía desde lo alto. Los niños reían y señalaban a los peces que brillaban dentro del muro de agua. Las madres los apretaban contra su pecho entre lágrimas y sonrisas. Los ancianos levantaban sus manos, bendiciendo a Dios mientras caminaban. A cada lado, las olas rugían como gigantes domados, congelados por el poder del Altísimo. Y sobre el cielo, una columna de fuego iluminaba el camino con un resplandor cálido, mientras la nube de Dios seguía protegiéndolos de los egipcios. Moisés caminaba al frente, su bastón firmemente en la mano. A veces miraba hacia atrás para asegurarse de que nadie quedara atrás. Su rostro estaba iluminado por la luz del fuego celestial, y en sus ojos se reflejaba algo más que valentía, una fe absoluta. Aarón, que caminaba a su lado, susurró con asombro: «Hermano, es como si camináramos dentro de un sueño». Moisés sonrió. «No es un sueño, Aarón, es la promesa de Dios, hecha camino». El rugido del viento se mezclaba con el canto de las olas. El pueblo avanzaba, paso a paso, entre el miedo y el milagro. Cada paso era un acto de fe, cada mirada atrás un recuerdo del pasado que dejaban atrás para siempre. De pronto, un trueno resonó en la distancia. Moisés levantó la vista y vio relámpagos iluminar el horizonte. Allí, entre las sombras del desierto, el ejército del faraón comenzaba a acercarse al borde del mar abierto. El corazón del pueblo volvió a estremecerse. El enemigo venía tras ellos. Pero Moisés no se detuvo. «¡Sigan caminando!», gritó. «El Señor aún va delante de nosotros». Los carros del faraón entran al mar. Desde lo alto de una duna, el faraón contemplaba con furia el camino que se abría entre las aguas. Su corona brillaba bajo el fuego del atardecer. Y su ejército, formado por cientos de carros dorados, aguardaba sus órdenes. «¡Los hebreos huyen!», gritó uno de los capitanes. «El mar está abierto para ellos». El faraón apretó los puños. «Entonces también se abrirá para nosotros», rugió. «Adelante, que ningún esclavo escape de mi mano». El sonido de los cascos golpeó la tierra.
y los carros egipcios comenzaron a avanzar. Las ruedas giraban con fuerza, lanzando arena y espuma al aire. El rugido de los caballos se mezclaba con los truenos y el viento, formando un estruendo aterrador. Mientras tanto, el pueblo de Israel aún caminaba dentro del mar. Algunos miraron hacia atrás y vieron una nube de polvo oscura acercándose. «El faraón viene tras nosotros», gritó un joven. El pánico se extendió como fuego, pero Moisés levantó su bastón y clamó: «No teman, el Señor luchará por ustedes». Detrás, los carros egipcios entraban al mar abierto. El agua temblaba a su paso. Los soldados levantaban sus lanzas, riendo con arrogancia. Pero algo comenzó a cambiar. El viento se volvió violento. El suelo bajo los carros empezó a hundirse, convirtiéndose en lodo espeso. Las ruedas se atascaban. Los caballos relinchaban con desesperación. «¡Las ruedas no giran!», gritó un soldado. «¡El Dios de los hebreos nos está combatiendo!», exclamó otro. Aún así, el faraón, lleno de orgullo, alzó su espada y gritó: «¡No se detengan! ¡Atrápenlos!». El cielo se cubrió de relámpagos. Las paredes de agua brillaban con luz azul y dorada, y cada trueno parecía la voz de un Dios que observaba con justicia. Moisés miró atrás, viendo a los egipcios adentrarse más y más entre las aguas. Sabía que el momento de la decisión final se acercaba. El milagro aún no había terminado, pero la mano de Dios estaba a punto de cerrarse. La carrera hacia la libertad. El aire se llenó de gritos y del estruendo de los carros que se hundían. El camino entre las aguas temblaba como si el mismo mar esperara la orden de cerrarse. Moisés corría al final del grupo, asegurándose de que nadie quedara atrás. A lo lejos, podía ver el final del paso, una franja de arena que brillaba con la luz del amanecer. La libertad estaba tan cerca, y sin embargo, el peligro rugía detrás. «¡Rápido, rápido!», gritaba Aarón ayudando a los niños y a los ancianos a avanzar. El viento soplaba con una fuerza sobrenatural. El mar se agitaba como si quisiera volver a su lugar. Los israelitas corrían con todas sus fuerzas. Las madres cargaban a sus hijos. Los hombres sostenían las carretas que temblaban bajo el peso. Y mientras tanto, los egipcios luchaban contra el barro, atascados, cayendo, gritando. Los cascos de los caballos resbalaban, las ruedas se rompían, los soldados perdían el control. Un trueno estremeció el cielo. El mar se elevó un poco más a cada lado, como si respirara antes del golpe final. Moisés levantó su bastón y clamó con voz firme: «Señor, tu pueblo ha cruzado. Haz tu obra poderosa y cúbrenos con tu salvación». El pueblo alcanzó la orilla opuesta. Uno tras otro salieron corriendo del lecho del mar, exhaustos, llorando de alivio. El primer rayo del amanecer iluminó sus rostros llenos de esperanza. Al girar, Moisés vio el espectáculo más impresionante de su vida. Los carros del faraón atrapados en el centro del mar, las olas comenzando a inclinarse sobre ellos, el cielo rugiendo con poder. El viento cambió su dirección, soplando ahora hacia el occidente. El sonido del mar comenzó a crecer, un rugido antiguo, infinito, imparable. El mar se cierra. El rugido del viento se transformó en un clamor celestial. Las olas se alzaban cada vez más alto, agitadas por una fuerza invisible. En medio del mar, los carros del faraón se tambaleaban, atrapados entre el barro y el miedo. Los soldados egipcios miraban a su alrededor con terror. Las paredes de agua comenzaban a moverse.
Lentamente, como si despertaran de un sueño, uno de los generales gritó: ¡Regresemos! ¡El Dios de los hebreos pelea contra nosotros! Pero ya era tarde. Desde la orilla, Moisés levantó su bastón una última vez. Su manto ondeaba con el viento y su voz resonó entre el trueno y el mar. ¡Que el mar vuelva a su lugar! Y entonces sucedió. Un estruendo tan poderoso como 1000 tormentas sacudió la tierra. Las dos murallas de agua comenzaron a inclinarse, cayendo una sobre otra con un rugido ensordecedor. El mar se cerró sobre los carros, los caballos y los soldados del faraón. Los soldados egipcios miraban a su alrededor con terror. Las paredes de agua comenzaban a moverse, lentamente, como si despertaran de un sueño. Los relámpagos iluminaron el caos, ruedas girando entre las olas, lanzas arrastradas por la corriente, coronas hundiéndose en la espuma. El rugido fue tan fuerte que el desierto entero pareció temblar. El pueblo, desde la orilla, observaba en silencio. Nadie hablaba, nadie respiraba. Solo el sonido del mar, que volvía a su cauce, llenaba el aire. Y cuando todo terminó, el mar estaba tranquilo otra vez. Las aguas que habían sido muros, ahora eran un manto azul que cubría todo. El sol apareció entre las nubes, bañando el horizonte con luz dorada. Moisés bajó lentamente su bastón. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. A su lado Aarón murmuró con asombro: el Señor ha peleado por su pueblo y ha vencido. El viento cesó. El silencio fue profundo, sagrado. La libertad había comenzado. El canto de la victoria. El amanecer dorado se extendía sobre el desierto. El mar, que horas antes rugía con furia, ahora brillaba en calma, reflejando el cielo como un espejo de cristal. El pueblo de Israel estaba reunido en la orilla, mirando aquel horizonte que había sido testigo del poder de Dios. Por un instante, todos permanecieron en silencio. Y entonces, una voz se elevó entre la multitud. Era Moisés, de pie sobre una roca, con el bastón en alto y los ojos brillando de emoción. «¡Cantemos al Señor!», clamó con fuerza, «porque se ha cubierto de gloria. Al caballo y a su jinete arrojó en el mar». El pueblo respondió con un grito que resonó por todo el valle. Tambores, panderos y cánticos comenzaron a llenar el aire. Niños bailaban alrededor de sus madres. Los ancianos aplaudían con lágrimas y el sonido de la alegría se mezclaba con el canto de las olas. Entonces, Miriam, la hermana de Moisés, tomó su pandero y avanzó al frente de las mujeres. Su manto ondeaba con el viento del mar y su voz era dulce y poderosa a la vez. «Cantemos al Señor, porque ha triunfado con poder». Las mujeres danzaban en círculos, agitando panderos y levantando sus manos al cielo. Sus risas eran como campanas y la arena dorada brillaba bajo sus pies. Los hombres golpeaban los tambores, los niños imitaban a los guerreros del desierto, levantando palos como espadas. Toda la nación, unida, cantaba bajo el sol del amanecer. Moisés observaba aquella escena con el corazón lleno. El pueblo que había llorado de miedo ahora reía con esperanza. Y mientras el viento jugaba con su manto, Moisés susurró para sí: «Tú, Señor, eres mi fuerza y mi cántico. Tú eres mi salvación». Las olas del mar, suaves y tranquilas, parecían acompañar el ritmo de la alabanza. El eco del canto se elevó hacia el cielo, perdiéndose entre las montañas del desierto. El camino del desierto. El canto se desvaneció poco a poco, como un eco que se pierde entre las dunas. El mar quedó atrás, tranquilo y majestuoso, testigo eterno del poder de Dios. Delante de ellos se extendía el gran desierto, inmenso, dorado, misterioso. El pueblo comenzó a avanzar, paso a paso, guiado por una columna de nube que flotaba en el cielo durante el día y una columna de fuego que brillaba por la noche.
Era la señal viva de que Dios caminaba con ellos. Los niños miraban hacia arriba, fascinados. «Papá, ¿esa nube es Dios?», preguntó uno de ellos. El hombre sonrió y respondió: «Es su presencia, hijo. Él va delante de nosotros, mostrando el camino». Moisés caminaba al frente, observando el horizonte infinito. En su rostro se mezclaban el cansancio y la paz. Sabía que aún les esperaba un largo viaje, pero su corazón estaba lleno de fe. Aarón se acercó a él y dijo: «Hermano, el pueblo aún no comprende la grandeza de lo que ha vivido». Moisés asintió. «La libertad no es solo salir de Egipto, Aarón, es aprender a confiar, incluso cuando no hay agua, ni pan, ni camino claro». El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Las sombras del desierto se alargaban mientras las familias preparaban sus tiendas. La columna de fuego se alzó una vez más, iluminando todo con una luz cálida y serena. Esa noche, el pueblo durmió bajo las estrellas, sabiendo que el mismo Dios, que había abierto el mar, ahora los guiaba paso a paso. Moisés, sentado sobre una roca, miró al fuego del cielo y susurró: «No sé cómo será el mañana, Señor, pero si tú caminas con nosotros, no temeremos». El viento del desierto soplaba suavemente, como si respondiera a su oración. La promesa del futuro. El amanecer llegó silencioso sobre el desierto. Los primeros rayos del sol pintaron el cielo de oro y rosa, mientras el viento agitaba suavemente las telas de las tiendas. El pueblo de Israel despertaba a un nuevo día, su primer día como un pueblo libre. Los niños corrían entre las carpas riendo, jugando con el polvo del desierto que brillaba como chispas bajo la luz. Las madres preparaban pan sencillo sobre las brasas, y los hombres levantaban sus ojos hacia la columna de nube que aún se alzaba firme, señalando el camino. Moisés se apartó unos pasos y subió a una pequeña colina. Desde allí podía ver el mar en la distancia, tranquilo, infinito. Sus aguas ya no estaban divididas, pero él sabía que aquel lugar guardaría para siempre la huella del milagro. Cerró los ojos y recordó el rugido del viento, las olas detenidas como murallas, el paso del pueblo entre dos mares. Recordó el rostro de los niños riendo, de las madres llorando, de los hombres creyendo. Y con el bastón en alto pronunció una oración: «Gracias, Señor, porque cuando no había camino, tú lo creaste. Cuando no había esperanza, tú abriste el mar. Y cuando el pueblo temía, tú caminaste con nosotros». A lo lejos, Aarón llamó: «Moisés, es hora de partir. La columna se mueve otra vez». Moisés sonrió. El sol bañaba su rostro y su bastón brillaba con reflejos dorados. «Entonces, sigamos adelante», dijo. «Aún hay mucho por andar y Dios va delante». El pueblo comenzó a marchar nuevamente entre cantos y risas. La columna de nube avanzaba lentamente, majestuosa, guiándolos hacia el horizonte. Sobre ellos el cielo ardía en tonos dorados y celestes, como si el mismo cielo celebrara el inicio de una nueva historia. Y mientras el polvo se levantaba bajo los pies del pueblo, una voz pareció susurrar en el viento: «Nunca temas. Yo estaré contigo donde quiera que vayas». El mar, el desierto y el cielo fueron testigos. Dios había abierto el camino. Reflexión. Dios abre caminos donde no los hay. La historia de Moisés y el Mar Rojo no solo es un milagro del pasado, es una lección viva para todos nosotros, incluso para los más pequeños. Cuando el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el mar y el ejército de Egipto, parecía que todo estaba perdido, no había salida, no había esperanza. Pero justo en ese momento, cuando el miedo era más grande que la fe, Dios abrió un camino en medio del mar. Lo imposible se volvió posible. A veces nosotros también enfrentamos mares rojos, momentos difíciles, problemas que parecen demasiado grandes,
miedos que no nos dejan avanzar. Pero esta historia nos enseña que cuando confiamos en Dios, siempre hay un camino, incluso si no podemos verlo todavía. Moisés no abrió el mar con su fuerza, sino con su fe. El pueblo no cruzó por valentía, sino por obediencia. Y el mar se abrió no porque ellos lo merecieran, sino porque Dios los amaba. Así también, Dios nos ama a nosotros. Cuando creas que no hay salida, recuerda: Dios todavía abre mares. Dios todavía guía con su luz. Y Dios todavía cumple sus promesas. Porque donde nuestros ojos ven un muro de agua, Dios ve un camino hacia la libertad. Si te gusta este tipo de videos, en el nombre de nuestro Dios, te pedimos que te suscribas a Ecos de la Biblia, y así tu vida estará llena de muchas bendiciones y conocimientos. Además, es gratis. Nos vemos en la siguiente historia donde resuenan todavía los ecos de la Biblia.